Bueno, iniciamos la reunión de hoy, que es la tercera del año del instituto. Ustedes saben que por las razones de la pandemia las reuniones han sido más espaciadas, que hemos adoptado el mecanismo, digamos, por Zoom, que lo vamos a mantener a lo largo del tiempo. Y esta vez nos honra con su visita la arquitecta y doctora Ana Esteban Maluenda, que es profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid desde el 2008 y donde enseña el análisis de la arquitectura, introducción a la crítica arquitectónica, y ha sido premio extraordinario de tesis y una mención especial en los premios de urbanismo, arquitectura y obra pública por su tesis que se llama La modernidad importada, Madrid 1949-1968, cauces de difusión de la arquitectura moderna extranjera. Ella trabaja en arquitectura del siglo XX, en intercambios culturales de arquitectura moderna iberoamericana. Ha publicado numerosos textos en España, Portugal, Italia, Estonia, Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Brasil, Colombia, Argentina y Chile, y desarrolla una intensa labor en el ámbito académico. eh, y entre 2016 y 2019 ha sido investigadora principal del proyecto del Ministerio de Economía, Competitividad del Gobierno de España, y también ha sido, en la actualidad, codirige un proyecto conjuntamente con el MIT y la Universidad Politécnica de Madrid. Ella va a presentar su texto, o por lo menos cómo se construyó el texto que hoy vamos a analizar, y el comentario lo va a hacer Eduardo Gentile, que todos ustedes conocen, que es profesor de nuestra facultad, miembro de nuestro instituto, profesor de teoría e historia de la arquitectura. Y bueno, ahora, digamos, Ana o Magalí van a explicar un poco la mecánica del seminario y luego pasamos directamente a la palabra de Ana. Sí, bueno, la dinámica de hoy es, Ana va a presentar su texto, luego sigue Eduardo. La idea es que quienes tengan comentarios, preguntas, se anoten en el chat para tener un orden. Y por otro lado, les pedimos que silencien sus micrófonos para no interferir en las presentaciones. Sí, una cosa, un poco cómo es la prosecución. Primero va a hablar Ana, después Eduardo va a hacer el comentario y después, bueno, puede haber un segundo comentario de Ana, el comentario de Eduardo y después vienen las preguntas. ¿Mm? Bien. ¿Arranco entonces o tiene que Sí, haber Ana. otra Ana? Ahora arranco yo, ¿no? Si con esto de las Anas no sé cuál es la Ana que tiene que hablar y yo estaba aquí pues bastante prudente esperando a que empezase la otra Ana. Bueno, voy a empezar entonces a compartir la pantalla. Momentito. A ver. Estamos, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, yo lo primero, evidentemente, quiero dar las gracias por la invitación para estar hoy aquí. Muchas gracias a todos, a Magalí. La verdad es que es curioso, ¿no? Que este, este proyecto, ¿no? Este libro tiene ya bastantes años, ¿no? Tiene 5 años, ¿eh? Pero tengo un recuerdo muy agradable, ¿no? De cómo fue la historia, ¿no? De cómo construimos, ¿no? De alguna manera el libro, ¿no? Así que lo que he pensado que era más agradable, ¿no? Era pues hacer una presentación más o menos breve de cómo se fraguó el libro, ¿no? De cómo se elaboró. Y yo creo que lo interesante es luego pues que podamos efectivamente comentar, ¿no? Y contar historias, ¿no? De cómo se fue haciendo esto. Antes, mientras estábamos esperando, ¿no? a que entrase la gente,
ya comentábamos algunas cosas de esta historia, ¿no? Este es un libro de la editorial Reverté, que es una editorial catalana de Cataluña, y se da la circunstancia de que el director de las colecciones de arquitectura de la editorial Reverté es Jorge Sainz. Jorge Sainz es compañero mío en la Universidad Politécnica de Madrid, y de hecho pues nuestras mesas están enfrentadas, es decir, nos sentamos cara a cara, ¿no? Trabajamos cara a cara. Y en una de estas que estábamos así sentados uno enfrente del otro, entre viaje y viaje mío a Latinoamérica, pues Jorge me dijo que, dice, oye, yo me gustaría incluir algún tema latinoamericano, ¿no? En la colección Estudios Universitarios de Arquitectura, que es como la colección más fuerte, ¿no? De la editorial. Y entonces me preguntó, oye, ¿y quién me podría hacer este libro? Yo le dije, pues yo. ¿No? Y entonces, de esa manera como tan casual y tan tonta, comenzó pues eso, la aventura, ¿no? de este libro. Digo aventura, ¿no? Porque fue un poquito así, ¿no? Yo llevaba tampoco mucho, como 4 años viajando a Latinoamérica, ¿no? Cuando Jorge me propuso esto. La primera vez que yo estuve en Latinoamérica fue en México, en el año 2010. Y, pues nada, volví a España absolutamente fascinada, ¿no? O sea, a mí cuando yo aterricé en México y vi la escala de las cosas, realmente me quedé absolutamente chocada, ¿no? Nunca me hubiese imaginado la diferencia de escalas que hay entre Europa y América, ¿no? Y después, justo después de esto de estar en México, a los 2 o 3 meses me fui de estancia a Río de Janeiro, ¿no? Y entonces ya fue el remate. A partir de ahí ya estaba absolutamente perdida, rendida, ¿no? a la arquitectura moderna latinoamericana, a esa potencia, ¿no? que yo estaba detectando que no había detectado desde luego en la europea, ¿no? Y entonces, pues nada, pues me gustó tanto que empecé a cruzar el Atlántico frecuentemente, ¿no? Bueno, pues 2, 3, 4 veces al año a participar en eventos, ¿no? En distintas partes de la región. Y claro, eso lo que me hizo fue conocer a mucha gente, ¿no? A muchas personas, algunos de los que luego efectivamente trabajaron en este libro, ¿no? Y nos ayudaron a que esto, bueno, pues saliese razonablemente bien, ¿no? Es decir, que el libro en realidad no es tanto el resultado de una investigación propia, sino sobre todo es el resultado del contacto directo con muchos investigadores de la región que me ayudaron realmente a montarlo, ¿no? Así que es verdad que yo edito el libro, pero el libro es un trabajo colectivo, absolutamente colectivo. Fue difícil hacerlo, porque hubo que trabajar mucho para verlo fuera, porque había que coordinar el trabajo de más de 20 personas, ¿no? Entonces, realmente hubo momentos en los que yo decía, madre mía, ¿en qué lío, no? Me he metido. Pero la verdad es que a pesar del esfuerzo, ¿no? que hicimos, yo tengo, pues como digo, un recuerdo de que fue una experiencia maravillosa, ¿no? Y sobre todo para mí, en esos momentos, ¿no? Una oportunidad de crecimiento personal, intelectual, pues muy grande, ¿no? Bueno, entonces les decía os decía que esto surgió pues de ese interés latinoamericano por parte de Jorge Sainz, que es el coordinador, ¿no? de las colecciones, y por parte también de Javier Reverté, del dueño de la editorial, ¿no? Entonces, es verdad que la idea, ¿no? de hacerlo nació en España, pero en realidad el libro comenzó a pensarse, ¿no? y a tomar forma en Colombia. Estáis viendo ahí una fotografía del SAL 15, del Seminario de Arquitectura Latinoamericana, del post-SAL, ¿no? Es el que se celebró en Bogotá en el año 2013. Yo acudí a ese SAL a participar con una ponencia y me volví pues prácticamente con la idea del libro, ¿no? debajo del brazo.
En esta fotografía están varios de las personas que luego, digamos que colaborarían en el libro. Yo no sé no sé si se está viendo, ¿no? Yo estoy por ahí sentada, pues aquí está Luis Noel, por ejemplo, aquí está Patricia Méndez. Luego por aquí está Pablo Fuentes, o sea que sí hay gente que luego colaboraría en el libro. María Elvira Madriñán está aquí, ¿eh? O sea que hay bastante gente que luego colaboraría en el libro. Lo explico pues porque al final efectivamente lo que surgió, ¿no? en este sal entre ponencia y ponencia o entre comida y comida o entre paseo y paseo, pues fue esa idea, ¿no? De hacer un libro que no fuese de historia, sino una especie de, pues como de manual o de herramienta de trabajo, ¿no? Que ayudase pues a interesados, a investigadores, a estudiosos, incluso a gente que simplemente quisiese tener un primer contacto, ¿no? con la arquitectura moderna hecha en Latinoamérica y que lo entendiese como un crisol, ¿no? de tendencias, una especie de mezcla, ¿no? de propuestas, de opciones, ¿no? que viese la riqueza de opciones que había pues, en toda la región. ¿no? Y entonces se nos ocurrió que esas ideas, ¿no? que queríamos contar, pues en realidad lo que queríamos no era contarlas nosotros, sino que las contasen los propios arquitectos, ¿no? Los protagonistas de la arquitectura de ese momento. Y entonces eso nos llevó a pensar en hacer una antología de textos escritos por arquitectos latinoamericanos que reflejasen, ¿no? Algunas de las ideas o de los temas pues, que pensábamos que habían adquirido una mayor importancia en esa modernidad latinoamericana. Evidentemente ya había antologías, ¿no? Antologías estupendas, pero en ese momento las antologías que había de textos sobre la arquitectura latinoamericana, o por lo menos las que conocíamos nosotros, eran como separadas, ¿no? Por países, ¿no? Había países que sí que habían elaborado antologías de textos de sus arquitectos. Brasil, ¿no? Es un caso bastante significativo, ¿no? En ese sentido, pero nosotros bueno, pues queríamos empezar a unir, ¿no? Diferentes tendencias a traspasar, ¿no? esas fronteras, a hacer algo un poco más global. Desde luego no con la pretensión de encontrar para nada una identidad común, ¿no? sino con esa idea de mostrarlo como algo más o menos complejo, ¿no? un panorama complejo de tendencias y de ideas. Y luego, por otra parte, intentábamos, eso ya lo decía hace unos momentos, como que fuese un libro que sirviera para, para diferentes usuarios, ¿no? para diferentes lectores, a diferentes niveles. ¿no? Por una parte, queríamos que constituyese una especie de manual, ¿no? Pues casi iniciático, ¿no? para neófitos, ¿no? que podían acercarse al tema a partir del conocimiento pues, de una serie de obras, de una serie de arquitectos latinoamericanos, pero también queríamos que constituyese o que pudiese ser un manual de consulta para otro tipo de lector, un lector más conocedor del panorama de la región, ¿no? ya que esos textos escritos por los propios arquitectos pues contienen muchas de esas búsquedas, ¿no? de esas ideas que se manejaron en el momento, ¿no? al menos pues una parte significativa, ¿no? de esas ideas. Y en este sentido, pues intentamos pues, que hubiese mucha variedad, ¿no? en los textos. Algunos son inéditos, otros son muy conocidos, ¿no? Otros lo son menos, pero en conjunto lo que queríamos, bueno, pues era pues, conformar esa especie de manual de consulta, de análisis, ¿no? de estudio y pues a esos distintos niveles, ¿no? Bueno, yo sabía que este tipo de libro es el que le gusta a Jorge Sainz, básicamente, el manual, ¿no?
para esa colección, además, para la colección de estudios universitarios de arquitectura. Así que, bueno, pues claro, iba con ventaja. Yo sabía que cuando le contase esta idea le iba a encajar y efectivamente, en cuanto volví de Colombia, pues nos pusimos a trabajar en ello, ¿no? Y comenzó el proceso de elaboración del libro. Comenzamos seleccionando una serie de figuras, ¿no? En las que la relación entre pensamiento y obra fuese muy estrecha, ¿no? Hicimos muchos tanteos, ¿eh? Se nos iban cayendo unos, iban entrando otros, ¿no? Intentamos no solo escoger, ¿no?, los que nos parecían los mejores, ni siquiera los que más nos gustaban a nosotros como, como arquitectos, sino que intentamos, bueno, pues que la selección fuese un poco ecuánime, ¿no?, en muchos sentidos, ¿no?, que abarcase pues no solo la arquitectura más cercana a nuestras ideas, sino que, pues eso, que diese una especie de panorama pues más o menos equilibrado, ¿no?, de esas propuestas que se lanzaron en Latinoamérica. Evidentemente nos tiramos bastante tiempo, ¿no?, haciendo esto, discutiendo mucho, discutiendo además ya con esta gente con la que yo había coincidido en el SAL y que, bueno, que de alguna manera habíamos empezado a hablar de este proyecto y estuvimos meses, ¿no? Meses ahí. Yo creo que ya llegó un momento en que era un poco enfermizo, ¿no?, analizar un poco el equilibrio de la propuesta. Evidentemente, cualquier otra persona hubiese hecho otra propuesta distinta, o sea que no consideramos que sea una propuesta, digamos, cerrada, ni que esto sea representativo de nada más que de nuestros esfuerzos, ¿no?, pues por decidir dar pues ese panorama, ¿no? Y bueno, mientras íbamos decidiendo, ¿no?, quiénes eran los arquitectos definitivos, empezamos a plantearnos otras cosas, ¿no?, como la forma, ¿no?, en la que íbamos a contarlo, es decir, cómo íbamos a mostrar esos arquitectos, el orden, ¿no?, en el que íbamos a mostrar esos arquitectos. Evidentemente, lo primero que pensamos, ¿no?, fue que podíamos hacerlo de una manera cronológica. Sin embargo, se nos ocurrió, ¿no?, que podíamos además hablar no solamente del arquitecto, sino elegir un edificio representativo, ¿no?, de esa. La idea que íbamos buscando, ¿no?, era relacionar de alguna manera las ideas de los arquitectos y sus obras. Es decir, íbamos buscando arquitectos que de alguna manera hubiesen desarrollado materialmente una ideología que habían dejado pues a veces por escrito, ¿no? Y entonces, bueno, pues seleccionamos también algún autor, escritor, crítico, ¿no?, a los que proponer que nos hiciera pues un texto, ¿no?, que introdujesen esos artículos de los arquitectos, pero centrado el texto siempre en esa relación entre el pensamiento y acción en cada caso, ¿no? Bueno, evidentemente la lista tanto de arquitectos como de autores pues fue sufriendo cambios. Se nos caían autores, unas veces porque no podían escribir, porque no les iba con los plazos, otras veces porque nos recomendaban, ¿no?, a una persona más experta. Decían, no, yo es que mira, escribir sobre este personaje no, pues mejor ponte en contacto, ¿no? Entonces, todo esto fue cambiando, ¿no? Y al final, bueno, nos quedamos con una lista más o menos ya definitiva, ¿no? Y ahí vino cuando dijimos, bueno, ¿y esto cómo lo contamos? ¿En qué orden lo contamos? ¿No? Porque podíamos haber pensado en haber ordenado, ¿no?, a los arquitectos, por ejemplo, por año de nacimiento, ¿no? Diríamos, venga, vamos a ordenarlos por año de nacimiento. Entonces, los ordenamos, ¿no? Y vemos entonces que van desde el año 1900, ¿no?, desde Carlos Raúl Villanueva hasta el año 1929, hasta Rogelio Salmona, ¿no? Entonces pensamos, muy bien, pues vale, ya son 3 décadas de diferencia, lo cual nos va a ayudar, ¿no?, a señalar esa diversidad de opciones, ¿no?, que era lo que nosotros íbamos buscando, ¿no? Por otra parte, también intentamos de alguna forma nivelar, ¿no?, equilibrar
las nacionalidades, ¿no? Las nacionalidades de los arquitectos. La verdad es que al principio, claro, nos pusimos en las primeras conversaciones a decir nombres y nos salían muchísimos de México y de Brasil, ¿no? Y entonces se quedaban fuera territorios cuya arquitectura, pues a lo mejor no fue tan difundida en ese momento, digamos, a escala internacional, pero que a la larga, ¿no?, aportaban opciones muy interesantes. Así que eso lo que nos hizo fue, claro, renunciar a lo mejor a nombres muy significativos, ¿no?, pero no teníamos más espacio. O sea, sabíamos que teníamos que incluir pues un número de nombres y que no podíamos irnos más allá. Así que, claro, las ausencias, pues hombre, son tremendas, ¿no? Es decir, hay figuras que deberían estar, sin duda, pero que tuvimos que renunciar a ellas para que apareciese, pues, digamos, un panorama un poco más equilibrado, ¿no? Y luego se nos planteó, como decía, el problema de cómo ordenarlos, ¿no? Porque los pusimos así por fecha de nacimiento y la verdad es que no nos convencía. No nos convencía porque la verdad es que no todos ellos, ¿no?, alcanzaron la madurez arquitectónica en los mismos momentos, ¿no?, en los mismos estadios de sus carreras, y además una estructura de este tipo, ¿no?, una estructura en la que tenemos un orden estricto cronológico, nos hubiera llevado, por ejemplo, a situar, ¿no?, a la vez en el mismo punto a arquitectos pues como Emilio Duarte y Alberto Cruz, ¿no? Ambos son chilenos y están nacidos en el año 1917, pero su entendimiento de la modernidad, ¿no?, y sobre todo la respuesta que ellos ofrecieron, pues nos muestran panoramas realmente disímiles, ¿no?, muy diferentes. Bien. El resultado, pues al final es este panel, 18 arquitectos, Juan O'Gorman, Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Raúl Villanueva, Antonio Bonet, Luis Barragán, Eladio Dieste, Mario Roberto Álvarez, Claudio Caveri, Félix Candela, Lina Bobardi, Clorindo Testa, Emilio Duarte, Ricardo Porro, Pedro Ramírez Vázquez, Héctor Velarde, Rogelio Salmona y Alberto Cruz. Bien, el orden evidentemente no es el de la fecha en la que nacieron, como hemos dicho, sino la fecha en la que idearon ese proyecto, ¿no?, que nosotros habíamos seleccionado como representativo de ese ideario, ¿no?, de esas inquietudes de los arquitectos, ¿no? Evidentemente sabemos o teníamos claro, ¿no?, que ese pensamiento, ¿no?, no tenía por qué ser constante, ¿no?, a lo largo de la trayectoria profesional de los arquitectos, pero bueno, confiábamos en que de alguna manera habíamos sido capaces de seleccionar pues un único edificio que simbolizase si no tanto la figura del arquitecto o el ideario del arquitecto, pues probablemente un momento muy importante, ¿no?, de su obra. Bien, entonces a cada uno de esos arquitectos les asignamos un año. El año es el del proyecto, no la ejecución, sino cuando se idea, ¿no?, cuando se piensa esa obra, ¿no? Y ese año es el que marca, ¿no?, ese orden, ¿no?, de los arquitectos, y es el que luego figura, lo veremos ahora en unos minutitos, en el índice del libro, ¿no? En el caso de las intervenciones urbanas o territoriales, lo que escogimos fue un año significativo, ¿no?, en el que, digamos, encontrábamos pues eso, el origen de la idea, ¿no? Bien, en definitiva, lo que nos pasó es que hicimos todo esto y la verdad es que de repente nos dimos cuenta que tras escoger los ejemplos, los años, los ordenamos cronológicamente y de repente empezamos a ver 3 partes en el libro. Esto a veces ocurre y a veces no, pero yo creo que algo debimos hacer bien cuando empezamos a ver esas 3 partes bastante claras. Una parte primera, ¿no?, que abarca 2 décadas, la década de los 30 y la de los 40,
en la que nosotros veíamos que la arquitectura moderna latinoamericana despierta, ¿no? O de repente empieza a mostrarse al mundo, ¿no? Es cuando detectamos que se construyen algunos de los ejemplos más canónicos y que han sido más reconocidos, ¿no? Con el tiempo. Y nos resultó curioso también, ¿no? Que la procedencia de los edificios que se nos situaban en ese momento pues tenía mucho que ver con la difusión que alcanzó en esos años la arquitectura latinoamericana fuera de sus fronteras, ¿no? Que era prácticamente una transmisión desde dos polos, desde Brasil y desde México, y en la que tiene cabida algún ejemplo venezolano o argentino, ¿no? La segunda parte recorre otros 6 ejemplos. Estos están proyectados en una única década, en la década de 1950. Aquí ya empezamos a ver otras nacionalidades de los arquitectos y las obras ya empiezan a mostrar diferencias claras respecto a propuestas modernas, ¿no? Que se estaban haciendo en otros lugares del mundo. El tercer grupo, ¿no? Salvo excepciones, eh, los ejemplos ya manejan unos recursos muy propios, ¿no? Muy genuinos, ¿no? Y ahí es donde ya realmente localizábamos ejemplos muy latinoamericanos, muy auténticos, ¿no? Donde ya se ha destilado perfectamente bueno, pues esa modernidad en esas circunstancias particulares, ¿no? Así que bueno, pues como puede verse, este libro lo que es lo primero una antología, ¿no? De obras de arquitectura moderna latinoamericana. Pues ¿por qué? Pues porque bueno, pues van un poco en esa línea que decíamos, ¿no? Todas ellas expresan momentos e ideas, ¿no? Distintas, interesantes, que se manejaron en el ámbito latinoamericano en esos años. Y bien, este es el resultado, ¿no? Este es el índice del libro. Esto lo tradujimos, ¿no? En el índice del libro se refleja todo esto que he comentado ahora mismo, ¿no? Con las imágenes. Y bueno, pues como decía hace unos momentos, la reflexión entre el ideario y la obra de cada arquitecto se encargó a un autor diferente, ¿no? Que era experto en la figura en cuestión, ¿no? Así que además de una antología de edificios, pues también es una antología de autores, de críticos, ¿no? El volumen incluye comentarios de estudiosos, de críticos de varias generaciones, ¿no? Tenemos gente pues más joven, ¿no? Pues como puede ser, pues eso, Melín Nava, o como puede ser Pablo Fuentes, o incluso Patricia, o sea, gente que es, y luego gente ya muy consolidada, ¿no? Como por ejemplo Luis Noel, ¿no? Tenemos incluso un texto de Fernando Álvarez Prozorovic, que bueno, que nos hizo amablemente, ¿no? Hace estos años antes de fallecer. Incluso tenemos un texto de Roberto Segre. Roberto Segre ya había fallecido, ¿eh? Cuando lo incluimos en el libro, nos lo facilitó José Barquí, el coautor, y bueno, pues eso nos dio también la opción de incluir a Roberto en el libro, ¿no? Que de otra manera pues no hubiésemos podido hacerlo, y nos parecía que era, pues bueno, también uno de los autores que merecía estar en una especie de antología de autores, ¿no? Sobre la arquitectura latinoamericana. Bien, entonces, bueno, ¿cómo se estructura cada uno de esos 18 capítulos, ¿no? Que tenemos? Pues tenemos en un principio una imagen, ¿no? Que abre, que es la imagen de ese edificio representativo, ¿no? Del arquitecto. Luego tenemos unas páginas, ¿no? En las que el crítico, ¿no? El autor prepara a quien lo está leyendo, al lector, para sumergirse, ¿no? En esa antología del libro, en esos textos, ¿no? A través de un comentario en el que, como digo, siempre se intenta hablar de las ideas, ¿no? en la obra del arquitecto.
Y eso ayuda, ¿no? Como decía, a que se pueda entender mejor la que es realmente la verdadera antología del trabajo, que es el pensamiento, ¿no? De cada arquitecto expresado a través de sus textos. Textos que en la mayoría de los casos, ¿no? Los propusieron los autores, los críticos, los estudiosos, ¿no? de las figuras, ¿no? Solamente en algunos casos incluimos algunos por iniciativa propia, ¿no? Desde digamos, la parte de la edición. Intentamos respetar siempre el criterio de los autores, ¿no? Porque nos parecía que realmente ellos eran los que sabían, ¿no? Y los que nos podían dar, ¿no? Pistas de cuáles eran esos textos interesantes. Y además porque pensábamos que intentar dar, pues eso, una idea, ¿no? De ese pensamiento de la arquitectura moderna latinoamericana no era obra de una persona, ¿no? Sino que más bien necesitábamos pues, de ese grupo, ¿no? Que conseguimos formar, ¿no? Y, bueno, en el fondo era como una especie de destilación, ¿no? Porque no solo por lo que representa, ¿no? En cuanto a la selección pues, de una serie de escritos que expresan pues, unas inquietudes proyectuales, ¿no? De los arquitectos, sino porque en muchos de los casos esos textos ni siquiera los reproducimos completos, ¿no? Sino que vamos escogiendo pues, algunos de los pasajes más significativos. Así que, bueno, de esa manera pues conseguimos tener esos 18 capítulos, pero claro, dices, tenemos 18 partes, ¿no? Esto cómo lo unimos, ¿no? Aparte de la labor de edición que se le hizo al texto de cada uno de los autores, bueno, pues eso el que lo consiguió hacer es Ramón Gutiérrez, ¿no? Ramón escribió el prólogo al libro, lo tituló así, Pensamiento y Acción, ¿no? Y entonces, bueno, él fue el encargado de enhebrar, ¿no? Las distintas perspectivas desde, pues, mirando todos los casos, ¿no? Aportando, pues, claves, yo creo que interesantes, ¿no? Para la lectura y para el entendimiento del libro. Y luego incluimos un epílogo. Ese epílogo que al final es la única parte que yo escribí, ¿eh? Yo hice todo el trabajo de edición, pero escrito, solamente tengo la parte del epílogo, ¿no? Donde se revisa pues la presencia, digamos, escasa, ¿no? O menos abundante de lo que mereciera de la arquitectura latinoamericana en las historias de la arquitectura moderna escritas fuera de la región. Y bueno, pues nada, con esto acabamos un poco el recorrido, ¿no? que yo pretendía haceros. Como decía, la intención del libro no era hacer una historia, ¿no? De la arquitectura latinoamericana, ni descubrir nuevos personajes, ni siquiera presentar, ¿no? Una selección de los mejores, ¿no? Sino pues más bien proporcionar un instrumento de trabajo, de reflexión, ¿no? a gente interesada en la materia. El interés del libro no está en los arquitectos ni en los autores, ¿no? Ni siquiera en los propios textos, sino en el panorama, ¿no? Que conforman unos y otros. Y nada más, dejo un poco de hablar, de presentar y bueno, pues paso la palabra a Eduardo, ¿no? Que es el que tiene ahora que hacer su comentario. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, ante todo, es un privilegio y también es un poco embarazoso tener que hacer los comentarios cara a cara contigo, pero bueno, trataré de tomar un poco de coraje. Em, bueno, ante todo, felicitaciones por el trabajo que realmente quienes hemos, digamos, yo he participado junto a Fernando Aliata y a Pancho Liernur como parte digamos, armado inicial del diccionario de arquitectura en la Argentina y sé lo difícil que es realmente reunir, ¿no? A todos los colaboradores y de alguna manera armar la estructura, ¿no? En ese sentido, creo que mirando la fecha, justamente el proyecto tuyo se adelantó un año. Perdón, tengo aquí un perro molesto. Le voy a hacer, perdón, un segundo.
problemas de estar en el hogar. Bueno, y justamente el tema de, en 2017, como tú sabes, se publica, la Willy publica Companion of the History of Architecture, ¿no? Y de alguna manera, tanto el tomo de, particularmente el cuarto volumen de arquitectura del siglo XX, sigue realmente la misma estructura, ¿no? Que el trabajo tuyo. Y lo cual me parece realmente muy, muy curioso y al mismo tiempo porque partieron de caminos completamente aislados, ¿no? Hay un personaje que se repite, que es Eduardo Comas, que no sé si, no, Eduardo Comas está en Brasil, en Sí, claro, Eduardo Comas también publica en la colección sobre Brasilia, em, particularmente, y hay algún otro, y ahí es introducida la arquitectura de América Latina, si bien en un grado muy, muy limitado, ¿no? Pero me pareció realmente como sugestiva este paralelismo, ¿no? Entre dos, una a nivel mundial y otra a nivel eh, local, ¿no? Local, regional. Ahora, yendo al nudo que es la cuestión de la historiografía, en realidad se me generan preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo se construye un trabajo historiográfico, ¿no? Esa es un poco la inquietud que uno se plantea a sí mismo, ¿no? Es decir, ¿cuánto peso se le da digamos, a la construcción del sujeto que habla, en este caso, ¿no? Del historiador, en su biografía, en sus posiciones intelectuales, en su historia cultural, digamos, ¿no? En su biografía intelectual, se podría decir, ¿no? ¿Cuánto hay que construir la biografía intelectual para entender estos libros, ¿no? Concretos, estos textos, y también cuánto pesan las circunstancias en torno a la construcción de estos textos, ¿no? Que sería la otra cuestión, ¿no? Es decir, yendo a un caso concreto, por ejemplo, Russell Hitchcock, evidentemente cuando realiza la exposición en 1955, queda, como en el caso tuyo, ¿no? Como deslumbrado ante la visita a América Latina. Y evidentemente el medio es el mensaje de alguna manera, ¿no? El ámbito del MoMA promueve en general algo celebrativo, ¿no? Es decir, nunca algo donde vilipendie a esa arquitectura que está presentando, ¿no? Evidentemente. Con lo cual, a mí me parece que es casi como lógico, ¿no? Que además con los fotógrafos fascinantes que acompañaron a Hitchcock, ahora no recuerdo quiénes eran, pero eran realmente extraordinarios, ¿no? sí, era esta una mujer. Mm. Bueno, no me acuerdo el nombre. Mac, no sé cuántos era el apellido, pero no me acuerdo. Pero Ah. era una mujer seguro. Ahora, es evidente que después eso se trasladara a la primera edición de 19 and 20 Centuries, y es también notorio que luego, y yo no creo que ahí haya una cuestión conspirativa, ¿no? Es decir, que su interés fuera declinando, ¿no? Es decir, además porque el entorno en el cual se movía Hitchcock, como el caso que cita, ¿cómo se llama? Patricio del Real, que cita una nota de Colin Rowe, que es, no vaya allí que son todos salvajes o son todos, digamos, yo creo que en cierta forma digamos, en ese caso hay algo del entorno, del contexto, también hay algo de la personalidad propia de Hitchcock, ¿no? Es decir, si se quiere, de sus intereses variados, ¿no? A lo largo del tiempo. Ahora, que ahí está muy, muy bien relatado en el trabajo de Patricio. Por otro lado, el caso, por ejemplo, que a mí me interesaba particularmente era el de Kenneth Frampton, ¿no? Que su vida personal, en una entrevista que le brinda a Hal Foster y Stan Allen, que por acá la tengo rescatada, fue realizada publicada en octubre en 2003, perdón, en el número 106, ¿no? A Conversation with Kenneth Frampton, está disponible en Gestor. Y allí es interesante porque nos revela
algo que es una punta del ovillo para entender su feeling con América Latina, particularmente con Argentina, ¿no? Me parece, que es la relación que él tuvo con Maldonado en Princeton, inicial, y con que él a Maldonado dice, yo le debo mi politización, o sea, mi politización, digamos, vinculada a Hannah Arendt, sobre todo a la teoría crítica de Frankfurt, ¿no? Y a Hannah Arendt. Por otro lado, no, perdón, más bien la de Frankfurt. Y por otro lado, la relación que él tuvo con Emilio Ambás. Él rescata que justamente fue discípulo de Amancio Williams y destaca la casa digamos, de Mar del Plata, lo cual aparece evidentemente en la historia de la arquitectura. Pero también hay otra cuestión que después, de la cual no sé demasiado, pero que es su temprana relación con el estudio de Justo Solsona, Sánchez Gómez, Solsona, Viñoli, etcétera. Tal es así que él creo que debe haber sido influyente en la decisión de la Global Architecture de publicar la televisora color de 1978, la Argentina Televisora Color, el Banco Municipal, o uno de los bancos, o varios de los bancos, y creo que también la decisión de publicar en la misma colección el Banco de Londres, ¿no? En esos números monográficos de la Global Architecture. Luego el estudio Solsona, en 1977, edita un libro con su obra y Kenneth Frampton realiza el prólogo, lo cual, digamos, a mí me parecía interesante esta conexión. Porque sin estas conexiones no me llegaría a explicar cómo funcionó realmente la inclusión dentro de esta categoría del regionalismo crítico de América, ¿no? Luego, un caso interesante que Fernando Aliata lo puede contar mejor porque ha estado más vinculado al asunto, es el desprecio de Tafuri por América Latina, ¿no? Evidentemente requiere una lectura esencialmente de sus ideas políticas de ese entonces, ¿no? Es decir, y eso, digamos, mi inquietud es, pero es un tema que lo pienso no en tono de poner en tela de juicio tu trabajo, me parece magnífico, pero sí pensándolo como un tema de discusión. ¿Hasta dónde es necesario construir la personalidad o sea, la historia intelectual del historiador en un trabajo de lectura historiográfica? Y otro caso que también aparece es el de Leonardo Benévolo, que tú lo mencionas, en relación a que en la segunda edición de la historia de la arquitectura moderna, después del golpe en el 64 en Brasil, sintió que evidentemente estas ilusiones, ¿no? de un racionalismo ligado en todo caso, a un proyecto democrático, se extinguían, ¿no? Ahí sí, yo creo que está muy claro. Lo mismo, bueno, tú planteas una serie de cuestiones, de perplejidades, ¿no? En el caso de Pevsner, en el caso de Sevi, ¿no? Que habiendo tenido contacto con este medio, fueron fueron bastante indiferentes, ¿no? Y de hecho Sevi eh, encontró seguramente en Argentina, a la par que estaba obviamente la arquitectura de Álvarez y la arquitectura, llamémosle más, ligada al racionalismo del estilo internacional, también encontró arquitectos orgánicos, ¿no? Evidentemente. Y eso un poco pasó también muy desapercibido, o sea, que no sé si tiene que ver un poco con la, digamos, la poca empatía o los proyectos en los que estaba en ese momento vinculado Pevsner, que para los años 50 era evidentemente esa gran historia de la arquitectura inglesa, de Building of England, ¿no? Que por ahí le ocupaba toda su cabeza, y ya la arquitectura moderna estaba más preocupado por las casas Tudor que por la arquitectura moderna. O sea, el viejo un poco se había ido, porque es cierto, fue, digamos, anfitrión de Bullrich y bien, en fin. El otro personaje que también me resulta un poco contradictorio es Jean-Louis Cohen, que evidentemente destaca arquitectos como el caso del Banco de Londres, pero
no terminan de potenciar, digamos, la riqueza que tienen esas obras, o sea, las pasan un poco como un poco por arriba, ¿no? Es decir, inclusive le dedica una foto muy, o sea, está en el libro está la Casa del Girasole, en una foto enorme, si no mal no recuerdo, y al costado una pequeña foto del Banco de Londres. Es como una contradicción entre una obra pequeña, ¿no? Que merece digamos, hay también, y la lectura misma que hace de las obras es poco relevante, ¿no? Bueno, esto era básicamente mi opinión respecto, digamos, efectivamente, tú te has concentrado en una historiografía producida desde Europa, ¿no? Evidentemente, digamos, no los aportes locales, ¿no? Que podrían ser, bueno, entre ellos el libro de Ramón, ¿no? Publicado por cátedra, evidentemente, ¿no? Pero bueno, así que dejo mi lugar a tus respuestas o al debate, eso como quieran, lo coordinan ustedes. Hacemos. Ana, si te parece, comentas tú lo que Sí, consideres y luego abrimos a preguntas, comentarios, etcétera. fenomenal. Bueno, pues nada, muchas gracias, Eduardo. La verdad es que estoy de acuerdo contigo en todo. Estoy de acuerdo contigo en todo. No te voy a decir lo contrario. No, porque evidentemente, bueno, esto fue, digamos, el primer trabajo que yo hice, digamos, historiográfico sobre la presencia de América Latina en historias de la arquitectura, ¿no? En ese sentido, efectivamente, claro, yo creo que ahora lo que hay que hacer es empezar a mezclar lo que se hacía dentro a la vez de lo que se hacía fuera. Pero, por ejemplo, si hablamos de Pevsner y de toda esta gente, es que todavía dentro no teníamos cosas producidas, ¿no? Es decir, que podíamos empezar a comparar pues a partir de los 80, ¿no? A partir de los 70, pues ya tenemos para poder hacer una comparativa que yo creo que sería interesantísima, interesantísima. Pero efectivamente, bueno, pues yo digamos que partí o limité la cuestión a lo que se hacía desde fuera, ¿no? Es una forma de dar pues esa... en el fondo, ¿por qué surgió lo de escribir esto? Bueno, pues porque yo leía muchas veces lo de que Cebi había sido el primero que había hablado de la historia de Latinoamérica y claro, yo me miraba el libro de Cebi, la primera edición, y yo decía, pues si no dice nada, si lo único que hay son 3 fotos, ¿no? Y entonces, al final, bueno, pues dije, pues lo que voy a hacer es un estudio exhaustivo de qué aparece en esos libros, sobre todo mirando distintas ediciones. O sea, a mí lo que me interesaba es diferenciar entre lo que se publica al principio y al final de ciertos libros, ¿no? Porque es verdad que luego Cebi sí que incluye mucha más información, pues a partir, sí, de los 80, de los 70, 80, empieza a haber más, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Yo también creo que es muy normal lo que le pasó a Hitchcock, ¿no? Pues claro, pues volvió deslumbrado como me pasó a mí y lo que pasa es que luego él volvió, no volvió yo creo que a Latinoamérica o si volvió pues debieron ser cosas digamos muy puntuales y luego también es que él claro le da una presencia a Latinoamérica en ese libro, ¿no? En el de la arquitectura del 19 y el 20 realmente importante, ¿no? Y sobre todo esos juegos de imágenes que hace, yo creo que efectivamente Patricio lo cuenta muy bien. Pero yo tampoco creo que fuese una cuestión de que él decidiese luego de que le iba a quitar importancia, sino que fue nivelando con otras cosas que le iban entrando, ¿no? Es decir, si de repente uno vuelve fascinado, ¿no? con Latinoamérica, pues lo incluye mucho, pero es que luego aparece por ahí Lucan o aparece, bueno, pues figuras que claro, que le iban apareciendo a él y entonces iba nivelando, ¿no? Y efectivamente al final la tercera edición del libro pues tiene mucha menos información, pero yo creo que tampoco es una cosa que él decida que ya no le gusta la arquitectura latinoamericana, todo lo contrario, sino que han aparecido otras cosas que de repente le han seguido deslumbrando. Y efectivamente
pues lo que tenía alrededor no era a lo mejor el ambiente más adecuado, ¿no? Porque efectivamente le ponían la cabeza de que no tenía, ¿no? Que tenía que tener muchísimo cuidado y cosas parecidas, ¿no? A mí el libro de Frampton me gusta porque efectivamente tiene esa cosa de que se va construyendo a lo largo de los años, ¿no? Y que va añadiendo cosas nuevas que van apareciendo, con lo cual uno puede reconstruir muy bien pues cómo van cambiando ciertas ideas, pero sin embargo tengo que reconocer que a mí me parece que Frampton hasta muy tarde no empieza a incorporar cuestiones de la arquitectura latinoamericana, ¿no? Y en ese sentido, creo que el libro de William Curtis es más eh, interesante, ¿no? La incorporación que hace no en la primera edición, sino en la tercera edición, ¿no? Cuando de repente empieza, ¿por qué me interesa? No me interesa, bueno, me puede interesar ciertas cosas que cuenta William Curtis, pero no me interesa tanto por lo que cuenta William Curtis, sino por cómo incorpora el discurso de la arquitectura latinoamericana al nivel del resto del mundo. Es decir, no construye capítulos específicos, sino que va incorporando y comparando con cosas que se están haciendo en otros sitios. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es relativamente interesante, ¿no? Lo que cuenta. Y desde luego lo que es una pena es lo que ha pasado después, ¿no? Es decir, los que han venido después no han seguido aumentando, todo lo contrario, ¿no? Y el tema de Jean-Louis Cohen a mí me parece que es realmente triste, ¿no? Porque yo le tengo muchísimo respeto a Jean-Louis Cohen, me encanta y además me gusta muchísimo la forma en la que acomete sus estudios, en la que él digamos, mira, ¿no? Las cosas desde un punto de vista que no es exactamente solamente la obra arquitectónica, sino mucho, ¿no? De lo que rodea, ¿no? a la obra arquitectónica, pues ya sea cuestión de publicaciones o de actos o de circunstancias, ¿no? Que ocurren alrededor de esas obras. Sin embargo, creo que efectivamente es un libro que cuando va uno mirando qué información hay de arquitectura latinoamericana, decepciona, ¿no? Decepciona bastante porque no hay ninguna profundidad, es lo que tú decías, ¿no, Eduardo? Es que no hay ninguna profundidad en la visión, ¿no? ¿no? No es una visión, digamos, avanzada, ¿no? De esa arquitectura. Yo me acuerdo que pues, cuando salió el libro, yo creo que sí que era el propio Luis Fernández Galiano en Arquitectura Viva, publicó un comentario sobre el libro en el que decía que tenía una visión demasiado francesa del panorama arquitectónico mundial, ¿no? Y yo creo que efectivamente peca un poco de eso, ¿no? Yo ya no diría ni siquiera europea, sino francesa, ¿eh? O sea, es bastante así. Yo no sé, no me acuerdo exactamente en qué número era, pero lo sacó, yo creo que fue en una arquitectura viva, donde sacó y que yo dije, me quedé un poco así, ¿no? Porque, bueno, yo he trabajado en la revista, en Arquitectura Viva, conozco bastante bien a Luis, y Luis siempre es muy prudente, ¿no? Con las grandes figuras, ¿no? Y sin embargo, criticó, ¿no? Esa forma de acometer esa revisión de la historia a esas alturas, ¿no? Ya del siglo XXI, ¿no? Que es cuando se publica. Bueno, esto que comentábamos, ¿no? De lo de Koan y que me gustaba, ¿no? Como él, digamos, incorpora otras cuestiones a lo que es la historia, digamos, de las obras, ¿no? O de los arquitectos y cómo va poniendo pues una serie de circunstancias o de textos o de actos o de cosas que ocurren, ¿no? Alrededor, me da para enganchar con lo que comentabas, Eduardo, al principio, ¿no? Y es que yo sí que creo que es muy importante, ¿no? Incorporar,
digamos, el sujeto, ¿no? La historia, entender al sujeto que está hablando, ¿no? Y efectivamente, cuanto más entiendes al sujeto o al historiador, ¿no? que está haciendo y en el momento en que lo está haciendo o cuándo se está produciendo eso o qué circunstancias están ahí, pues efectivamente mejor podemos darle pues una interpretación, ¿no? a todos estos textos, ¿no? Probablemente mi trabajo peca un poco de ser un trabajo inicial, ¿no? En ese sentido, pues es una forma de empezar, ¿no? a meterte en un tema en el que luego, pues efectivamente hemos seguido desarrollando y trabajando a lo largo de los años, ¿no? De hecho, también has comentado, ¿no? Carlos Comas, que había sacado una cosa parecida, ¿no? Unos años después. Decías en el 17, yo creo que fue en el 10, no, en el 16 yo conocí a Carlos Comas, precisamente, con el que todavía mantengo muy buena relación. Y me acuerdo que le entregué este libro, ¿no? Cuando le conocí en Los Ángeles, ¿no? Yo tengo que decir que yo tenía muchísimo miedo a Carlos Comas porque le había miedo absoluto, o sea, terror, pavor. Porque claro, yo viajaba mucho a Brasil desde que estuve en Río de Janeiro y entonces había coincidido en muchos congresos y tal. Y entonces, siempre que estábamos en algún congreso y entraba Comas, ¿no? En la sala donde estábamos, todo el mundo se callaba, ¿no? Entonces, Es entraba una Comas persona y siempre, extraordinariamente vamos, gentil. fantástico, fantástico, un súper amigo, de verdad. Yo le quiero mucho a Comas. O sea, lo estoy diciendo, esto que estoy contando se lo he contado a él, por supuesto, o sea, por eso lo digo en público, ¿no? Y entonces entraba él, tal, y entonces siempre se sentaba muy tranquilito, tal, y no sé qué, y entonces estaba hablando quien fuera, y entonces de repente él hablaba, y entonces era capaz de desmontar una cuestión, ¿no? que estaban diciendo y les dejaba a los pobres, pero de una manera educadísima, ¿no? Pero yo decía, madre mía. Y entonces me le presentaron en Los Ángeles en una cena. Y entonces me le sentaron al lado, ¿no? Entonces, después de toda esa historia, yo le di el libro y yo, bueno, pues nada, Carlos, te doy este libro y tal. Y me acuerdo perfectamente que al día siguiente nos íbamos a visitar un edificio por la mañana y ya se lo había leído el epílogo. Y entonces tuvimos toda la visita y Comas dándome, ¿eh? Dándome bien con el epílogo y los contenidos. No, porque aquí no has tenido en cuenta esto, porque aquí no has tenido en cuenta lo otro, tal. O sea que efectivamente, claro que hay cosas que no están perfectamente hiladas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay otras ideas que están curiosas, ¿no? Como Mm. esa idea de que de repente esa frase de los jóvenes arquitectos que se repite en todos los textos, ¿no? Y que al final todo el mundo dice, es que Pevsner decía que no sé qué, y dices, no, pues es que Pevsner no lo decía el otro y el otro y el otro, y al final te vas a que sale del propio Brasil, ¿no? O sea que bueno, yo creo que hay que leer este epílogo no como si fuese desde luego un trabajo definitivo, es un trabajo, digamos, de alguien que empezaba a sumergirse, ¿no? en este asunto y desde luego hecho con muchas ganas, eso sí, ¿eh? Mm. Eso sí, hecho con muchas ganas y con mucha intención bueno, de que hubiese que fuese un tanto aséptico, ¿no? También, ¿eh? O sea, yo Mm. intentaba no posicionarme de cara del lado de ninguno, ¿eh? Pero bueno, es un poco lo que yo creo que podía decir a tu comentario. Pero vamos, que coincido en todo lo que has dicho, ¿eh, Eduardo? Gracias. Yo quería, en honor justamente a Luis Fernández Galeano, desempolvé dos números de A y B y me sorprende porque este es del número 13 del año 88, o sea, han Sí, pasado la friolera de 33 años, ¿no? Y aquí convergen justamente, como el proyecto que tú dices, Ramón Gutiérrez, Antonio Toca, William Curtis, Hugo Segawa, Peter Buchanan, Marina Weisman, Jorge Toñeri, Enrique Brown, Víctor Saúl Peli, Julián Salas, Mariana Arana, Gustavo Medeiros, Roberto Segre, ¿no? Y luego el segundo número, no sé por qué Luis Fernández no lo edita o no hace comentario, pero digamos hay también una serie de, bueno, en realidad está dedicado a publicar directamente obras, ¿no? Es decir, más que textos, más que textos, sí. No sí, sé dónde pero los bueno, tengo yo esos. que es interesante como antecedente también del interés que ustedes desde España tienen por América Latina, ¿no?
Sí. Es la historia de esos números, si quieres otro día te las cuento, Ah, por fantástico. porque esa la tengo estudiada también. Ah, bueno, podemos hacer otra Sí. reunión, evidentemente. Sí, sí, esa para otra reunión da, pero claro, efectivamente desde el primer número, que es ese del 88, que además, bueno, se publica por una serie de circunstancias también, ¿eh? O sea, no es que de repente, es verdad que pues sí hay mayor interés, pero lo que pasa es que se hace una reunión en Madrid para la que interesa sacar ese número. Entonces es un número que fabrican pues también apoyándose en la gente que conocen, Claro. ¿no? Es Ahora, ¿qué así, peso? Para nosotros tuvo un peso enorme la Junta de Andalucía claro, en torno al 92, ¿no? Y antes, claro. ¿no? También, pero fue, por lo menos para Argentina, fue enorme el apoyo económico que hubo, ¿no? Claro, entonces de repente pues había gente que viajaba y entonces se hacían pues coloquios en los que participaban latinoamericanos y no sé qué, entonces empezó a haber como un interés, pero si te das cuenta y ahora lo miras después, ¿no? Y luego ya otro día os cuento la historia completa porque hay más números, es decir, hay más números latinoamericanos y es muy interesante ir mirando, ¿no? Cada Mm, uno de ellos. Precisamente esa historia de los números de AV y de arquitectura viva fue la que fui yo a contar a Colombia cuando empezamos a pensar el libro. O sea, precisamente fue la ponencia que yo daba en el SAL, ¿no? Y entonces en ese primer texto lo que se ve son, claro, es una información de la arquitectura latinoamericana muy básica, ¿no? Es decir, Niemeyer, tal, no sé qué. Y en el segundo, efectivamente, ya no hay temas. Lo que ya mm. empiezan es a sacar obras, ¿no? O sea, es decir, ya se engancha mucho más en lo que es la dinámica del, de lo que es la revista, ¿no? Pero bueno, vamos, si os interesa ese asunto, pues nada, ya para dentro de X me avisáis y os lo cuento, ¿vale? Para no liar la cosa. Pero sí, es muy interesante esos números monográficos de AV. Cuenta muy bien ese interés, el cambio que hubo. Bien, Ami, habías hecho un comentario, pregunta, si te parece, no te escuchamos, lo único. Bien, Ahora sí. yo tengo que pedir perdón, 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 porque no leí el epílogo, o sea que vengo como esos que van a estudiar, van a la clase sin estudiar, y en realidad saco cosas de tu presentación. Y entonces me encantó la narración de la aventura de la construcción, y entonces pensaba, vos fuiste algo así, hablando de la mirada francesa, que si hay que reconocer el background de cada uno, hay que aceptarla, que uno habla desde la imperialidad de la mirada francesa o de la que fuese. Primero pensé que vos habías venido como una especie de director de orquesta a hacer hablar a este público que te encontrabas para que a digitar de alguna manera lo que hace un director para que florecieran cosas, temas claves, obras claves sobre la arquitectura moderna, sobre la arquitectura latinoamericana, y después me terminé pensando que a lo mejor era todo al revés, que vos habías sido usada por este elenco para presentar, para tener un escenario, para la presentación de estas historias ya construidas dentro de este libro. ¿Cómo fue tu, esta es como una entrevista, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia al enfrentarte con estas lecturas y con esta selección de texto? ¿Qué sentiste ahora mirada desde atrás? ¿Cómo podrías hacerle la crítica historiográfica a lo que surgió de ese proceso? Más allá de cómo salió, una especie de epílogo 2, una reflexión sobre el resultado. ¿Cómo se te impuso? ¿Cómo seleccionaste? ¿Qué cuadro se construyó? ¿Qué se avanzó en este cuadro respecto a los cuadros, por ejemplo, que estaban presentes en el 88 y que en el SAL estaban más o menos consolidados a esa altura? En realidad es como una versión SAL ya asentada en el tiempo, con sus jerarquías internas, con sus narrativas más o menos organizadas.
¿Cómo evalúas tu injerencia en este encuentro entre vos y este grupo, ¿no? Bueno, yo tampoco, es verdad que sí que he contado, ¿no? Que esto surge en conversaciones en UNSAL, pero desde luego no creo que el trabajo estuviese controlado por el SAL, No, no. Bueno, para nada, la ¿eh? estoy diciendo exageradamente, ¿no? Ya, ¿Cómo no, ves pero bueno, yo lo aclaro, ¿no? Es la decir, interfaz? no, para nada estaba controlado por el SAL, probablemente sí influido, diría yo, inevitablemente sí influido, porque al final, bueno, pues yo en ese sentido lo he contado tal cual fue, ¿no? Pero luego, independientemente de las cosas que fueron surgiendo allí y de ciertas ideas que sí digamos, mantuvieron, ¿no? A lo largo de todo el proyecto, pues realmente cambió mucho. O sea, cambió mucho. Y es cierto que, por ejemplo, pues hombre, Ramón Gutiérrez estuvo ahí pues dispuesto a asesorar ciertas cuestiones, pero en ningún momento impuso que hubiese unos autores u otros. Algunos sí está a sugerencia de Ramón Gutiérrez, pero porque nos pareció que debía estar, es decir, no porque él dijese esto se tiene que hacer así, es decir, el libro no es un altavoz del SAL, ¿no? Sino que efectivamente algo se tiene que notar que está por detrás porque se genera, digamos, en ese punto, ¿no? En esa confluencia que hay en ese congreso. Pero luego cambiaron muchas cosas, ¿eh? Y cambiaron muchas cosas porque de la lista inicial que a lo mejor empezamos haciendo allí, que podía tener 12 nombres, lo primero se subió a 18, pero además, según íbamos hablando con los autores nos iban haciendo cambiar de arquitecto. O sea que muchas veces no se quedó, los nombres de los arquitectos que elegimos en un principio fueron cambiando. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Pues nosotros al principio habíamos pensado en poner en México a Pani, a Mario Pani, y fue Luis Noel la que dijo, no, Pani no. Dice, tiene que ser O'Gorman, ¿no? Entonces íbamos cambiando, ¿no? Es decir, que al final pero eso pasó en varios casos, ¿eh? No solamente en el caso de Pani, ¿no? Sino que, bueno, fuimos cambiando, también cambiamos en Cuba, también cambiamos, o sea, fuimos cambiando en diferentes lugares, ¿no? Y siempre digamos, bueno, pues por lo que nos iban diciendo los autores con los que íbamos contactando, que también muchas veces fueron cambiando, ¿no? Porque en Brasil comenzamos hablando, por ejemplo, con Hugo y al final salió otra gente, ¿sabes? O sea, pues, y nos iban pasando de unos a otros, ¿sabes? Entonces yo creo que lo interesante de este proceso es entenderlo como fue, ¿sabes? O sea, un proceso no es para nada de verdad. Sí que es verdad que arranca en ese sal como momento en el que de repente la gente empieza a soltar ideas, pero vamos, salvo un par de cosas que yo a lo mejor ahora mismo cambiaría, ¿sabes? Que sí que las cambiaría, desde luego. La mayoría de los que están los dejaría, ¿sabes? Ujú. Y también quiero que quede claro una cosa, y es que me parece que no están todos los que deberían estar, desde luego. Y ni siquiera es una selección magnífica digamos la mejor selección que se podría hacer, ¿no? Si tienes que seleccionar 18, pues claro, pues cada uno seleccionaríamos unos, otros o tal, ¿no? Pero desde luego que se intentó, digamos, seguir no solamente el criterio, ¿no? de un grupo, te lo aseguro, ¿eh? O sea, no se intentó, no se intentó. ¿Mm? Fernando, seguías en la lista Sí, voy a ver de... si funciona. Tuve problemas con internet, pero de todos modos voy a ver si me escuchan bien. Ahora te escuchamos perfecto. Bien, perfecto. No, lo que a mí me parecía, digo, yendo ya al texto, digamos, al final del libro,
digamos, al trabajo historiográfico que vos hacés, que me parece muy interesante. Me parece que, digamos, hay una línea bastante clara desde el descubrimiento de la arquitectura moderna latinoamericana a través de Brasil, la decepción de Brasilia luego, ¿no es cierto? La emergencia de otras arquitecturas de América Latina, el regionalismo crítico y después la globalización y cómo se toma esto en América Latina. Me parece que eso está muy bien hilvanado y construido. Sobre todo, bueno, el recurso que usás es el análisis directo de los textos de los historiadores y la figura de Turnakiotis como, digamos, el historiógrafo que de alguna manera te va dando pauta para entrar en los análisis. Y después aparece cierta bibliografía secundaria, que aparece Patricio del Real, aparece Malecki, que es viejo conocido nuestro. Pero a mí lo que me llamó la atención poco la exposición tuya, que este es un trabajo inicial, que faltan otros, digamos, ¿no? Digo, ya para ese momento había bibliografía secundaria que vos podías utilizar para afinar un poco más y precisar el texto, como Liernur, como Gorelick con el trabajo sobre la fortuna crítica de Brasilia, Ferreira Martin, el mismo Comas, que no están, ¿no? Y parece muy sesgado hacia el lado sal, digamos. Y obviamente en América Latina hay este, escuelas historiográficas y diferencias importantes. Pero en ese sentido me parece que, con todo respeto, el texto no las refleja y me lo explica mejor esta muy linda historia del texto que vos hiciste, ¿no? De cómo se generó. Esto no lo invalida, me parece que es un excelente texto, Mm. pero tal vez hubiera sido más lindo que hubieran aparecido otras voces también. Sí, probablemente. Lo que pasa que, bueno, que al final, digamos que uno va escribiendo las cosas, pues cuando las escribe, ¿no? Es decir, si yo ahora mismo escribiese este texto, pues lo escribiría diferente. Está Seguro. claro, ¿no? Y además, bueno, pues yo lo he dicho desde el principio, es decir, mi relación con la arquitectura moderna latinoamericana era de 4 o 5 años cuando yo escribí este texto. Claro. Entonces, bueno, pues claro que faltan referencias importantes que yo ahora mismo pondría. O sea, es que no tengo ningún problema en decirlo. Y efectivamente, claro que hay un sesgo, si es que sí, es inevitable. Es inevitable. O sea, que por supuesto, por supuesto. O sea, yo eso no lo niego. Pero que desde luego, o sea, yo lo que quería aclarar es que en ningún momento se planteó esto como un trabajo, digamos, que fuese pues eso, un altavoz del SAL, ni mucho menos, ni mucho menos. Que se vean reflejadas cosas, pues claro, pues si ya os lo he contado, ¿no? Pero vamos, que no se planteó en ese sentido. Bien. Bien, tenemos otra pregunta en el chat que es una pregunta, comentario de Fabricio Lázaro Villaverde, que si quiere tomar la palabra pienso que es más interesante y si no, la leo, no hay problema. Sí, hola, sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, gracias. Muy interesante, la verdad, el texto, ya lo tenemos desde hace 2 años, nos parece relevante porque abona, ¿no? A todos estos autores, algunos conocidos, algunos no tanto, y lo hablo desde mi región, México, y en específico de Oaxaca, que es la región sureste de México, ¿no? Y en este sentido lo que me preocupa o lo que quisiera saber de la autora, de Ana Esteban, o de alguien más que nos pueda compartir, es cómo estos libros, que evidentemente tienen toda una carga académica de investigación, pueden bajar pues al aula, ¿no? A mí lo que me interesa es que esta historia se pueda convertir en un instrumento operativo, porque resulta que en los programas de estudio pues nos vemos inundados de libros de historia de la arquitectura, pero al menos, como lo vuelvo a repetir, en mi región no se ha hecho este trabajo, ¿no? De casi como una curaduría bibliográfica en la que podamos enfatizar en los aportes latinoamericanos que son relevantes en todos sentidos, pero el tiempo nos rebasa en un plan de estudios para hacer énfasis en toda esta riqueza cultural y arquitectónica que tenemos.
porque resulta que en un taller de proyectos, pues lo que menos se ve es historia de la arquitectura moderna latinoamericana, sino adolecemos de esa parte crítica, pues para que el profesor de proyectos pues tenga este contexto, este marco operativo de dónde dirigir la atención de los estudiantes, pues para que al mismo tiempo del proyecto, pues vayan conociendo historia latinoamericana, ¿no? Que creo que eso fue una de las recomendaciones que hace mucho tiempo decía Bruno Sevi, ¿no? Que en el taller de proyectos se aprende historia. Y eso es el tema que me interesaría, si no me salgo mucho, pues, ¿no? Del tema de la presentación, pero creo que el libro es tan valioso que nos permite ampliar esta posibilidad. Y felicidades, Ana. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer un breve comentario y luego ya si queréis abrimos el debate, ¿no? Para todos. En realidad, yo reconozco que este libro nos han comentado muchas veces que era un libro bastante útil para la enseñanza, precisamente, ¿no? Precisamente porque tú trabajas, ¿no? O facilitas pues una serie de textos y que bueno, que mucha gente lo utilizaba, ¿no? En clases y en asignaturas, ¿no? Pues para trabajar, ¿no? Con esos textos, con esas selecciones, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos lo tenemos en todo el mundo, ¿eh? Con lo de que no trabajamos, ¿no? Con la crítica arquitectónica con los alumnos, ¿no? A nosotros también nos pasa en Madrid, ¿no? Vamos, voy a hablar de nuestro caso particular. Nosotros hace muy poco, hace pues como 4 años o 5, montamos por primera vez una optativa que era sobre introducción a la crítica arquitectónica, ¿no? Y entonces ahí estamos trabajando directamente con textos con los alumnos, ¿no? Y la verdad es que disfrutan muchísimo porque es algo que no hacen durante toda la carrera, básicamente. O sea, es verdad que pueden leer alguna cosa, cada vez menos, ya lo sabemos, pero trabajar directamente entendiendo textos, incluso haciendo el esfuerzo de expresarse de una manera escrita, ¿no? Y de intentar hacer cierta crítica arquitectónica, pues es algo que yo creo que no hacemos suficientemente en las escuelas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, pues probablemente nos haría falta hacer magníficas antologías, ¿no? De textos, porque al final, efectivamente, bueno, está muy bien, ¿no? Que leer lo que otro interpreta, ¿no? De lo que hace un arquitecto, de lo que dice un arquitecto, pero yo creo que también es muy interesante poner a trabajar a la gente con esas ideas, ¿no? Directamente. Así que yo creo que no es una cuestión exactamente de la arquitectura latinoamericana, sino en general de la enseñanza de la arquitectura en todo el mundo, ¿eh? Y me parece que sí, que es algo que había que trabajar. Tampoco hay tantas antologías de textos, hay muchas, ¿no? Pero que tampoco hay, digamos, tantísimas que de repente digas, ah, pues qué bien, pues tenemos aquí. Y yo creo que es algo que sí que deberíamos trabajar más, ¿no? A mí me resulta un trabajo interesante realmente montar esta antología, ¿eh? Bueno, si alguien tiene preguntas, comentarios, los puede hacer directamente. Yo simplemente comentar algo que tiene que ver con la complejidad de la construcción de un texto, de una historia, ¿no? Es decir, siempre el autor y los que tratamos de hacer eso, el riesgo es hacer una guía de teléfonos, digamos, ¿no? O sea, poner tantos nombres y tantas obras que prácticamente después el lector se vea confundido y aburrido, ¿no? Digo, evidentemente en algún momento hay un recorte. El problema es por qué se recorta y por qué. Y ahí entra Latinoamérica. ¿Por qué se recorta Latinoamérica, no? No creo que entonces tuviera una idea, un menosprecio directo, pero sí una idea latente de que, bueno, esto no es importante, ¿no? Me parece que ahí Bueno, está el tema. yo creo que lo que pasa es que estaban todos estos, si nos referimos a los primeros historiadores, lo que estaban eran defendiendo un tipo de arquitectura moderna que era la que ellos creían que era la buena,
¿no? La auténtica, ¿no? Y sin embargo, pues claro, lamentablemente, pues hemos tardado mucho o han tardado mucho o se ha tardado mucho, vamos a ponerlo en impersonal, se ha tardado mucho en entender que la modernidad es algo mucho más complejo que el estilo internacional. ¿No? Y entonces, claro, pues al principio, pues ellos nada más que miraban el tipo de arquitectura moderna que pensaban que era la válida, ¿no? Yo creo que de ahí viene toda esta como este ignorar, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en otros sitios, no solamente en Latinoamérica, sino, bueno, yo diría que yo en ese sentido me siento también periférica, ¿no? Es decir, la arquitectura española no ha estado en las historias de la arquitectura hasta hace muy poco, o sea, probablemente después que la latinoamericana, ¿eh? Entonces, cuidado, que es que no es una cuestión de que de repente digan, no es que los europeos, no, no, los europeos no, los centroeuropeos solamente miraban la arquitectura que estaban produciendo ellos, porque la que se hacía aquí no la miraba nadie, ¿no? Y hay arquitectura moderna buena, ¿no? O sea que lo que pasa es que era diferente. Y entonces no entendían que había pues distintas respuestas, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que tener es un poco, bueno, pues un poco de cuidado, sobre todo ahora que ya afortunadamente cada vez tenemos un panorama un poco más amplio, ¿no? De cómo se produjo la modernidad y llamar pues a las cosas, yo creo, por su nombre, ¿no? No es que Europa, no es que haya un eurocentrismo, hay un centro-eurocentrismo, ¿no? Algo así. ¿No? No sé cómo lo diríamos, pero vamos que hay muchas partes de Europa que tienen una arquitectura moderna muy interesante y que sin embargo no ha estado y sigue sin estar en muchos casos, ¿eh? En las historias de la arquitectura. No sé, estoy pensando en países incluso más del este, países como, yo que sé, pues Croacia, que tiene una arquitectura moderna impresionante, ¿no? Y que de repente dice, ¿dónde está Croacia en las historias de la arquitectura? No está, ¿no? No está, pero es que no está ni ahora. Vamos a mirarnos el libro de Cohen, a ver si está, ¿no? O sea, es decir, que al final, dentro de lo que cabe, ahora voy a hacer el discurso contrario, dentro de lo que cabe, Latinoamérica llegó relativamente pronto a las historias. O sea, es que el problema es que nada más que se contaba un tipo de modernidad, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahora afortunadamente están saliendo libros bastante interesantes, ¿no? En este sentido, en lo que se está mirando, bueno, la historia de la arquitectura de una manera, pues, más global, ¿no? Y yo creo que ese es el camino en el que tenemos que trabajar, ¿no? Ese es el camino en el que tenemos que trabajar porque a lo mejor no hay exactamente relación entre lo que está pasando entre un sitio y lo que está pasando en el otro, aunque yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que en general las cosas están en el aire, ¿no? Y de alguna forma que no entendemos por qué, pues incluso ahora es normal porque todo se transmite, ¿no? A través de la red y de internet y entonces estamos todos conectados con todos, pero antes no era así, ¿no? Y aún así había algo, ¿no? Que había cosas distintas, pero había algo en el aire, ¿no? Entonces yo creo que hay que mirar lo que ocurre en un sitio y lo que está ocurriendo en el otro en paralelo. Ahora, Porque, Ana, una, ¿cuánto contribuimos los historiadores a esta jerarquía? Porque está el otro tema, que es la génesis, o sea, el centro del centro, Alemania, digamos, como el huevo de la serpiente, es también una trampa de la historiografía, donde totalmente. lo primero es realmente legal, todo lo que viene después es sospechado. Entonces, el tema, cuando vos decís de la crítica, ¿cómo evaluamos la arquitectura del Báltico? ¿Cómo evaluamos esa calidad frente a la otra? ¿Por la preeminencia, por la prevalencia, porque fue un resultado lateral? ¿Viste? Yo creo que la narración histórica tiene mucha responsabilidad en esta centralidad y aquello donde tuvo el nacimiento legítimo
como fue quizás la experiencia brasileña también para Latinoamérica, tiene una especie de certificado de calidad, a lo cual lo que viene después es copia, degradación, lo que fuese. Sí. Un relato casi evolutivo, biológico, de nacimiento, desarrollo y decadencia en la que entramos todos. Mm. Entramos todos como historiadores, entramos todos como, no sé, es muy difícil anteponer la Complicadísimo. a esta secuencia de legitimidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahí está precisamente la clave, ¿no? Y yo me acuerdo que, o sea, yo, por ejemplo, antes no me pasaba, ¿no? De hecho, yo recuerdo que mi tesis comenzó buscando influencias extranjeras en la arquitectura española moderna, ¿eh? Mi tesis empezó siendo eso y al final hice otra cosa, que fue reflejar cómo entraba la información de la arquitectura moderna, pero no cómo se reflejaba, ni si se reflejaba, ni por qué, ni si de repente esto se parecía a lo que hacían en Holanda o lo que hacían en no sé dónde, ¿no? Yo creo que ahí empecé a darme cuenta de que la cosa no era tan clara, ¿no? Y yo ahora mismo cuando alguien habla, por ejemplo, de influencias, me pongo nerviosa. Pongo nerviosa. Porque a mí me parece que no, y cuando intentan que la cosa sea como unidireccional, me pongo más nerviosa todavía, ¿no? Porque a mí me parece que es que no es tan claro, ¿no? Cómo se van moviendo las cosas de un lado a otro. Me parece que son cosas que se están produciendo de una manera más o menos simultánea y con muchas diferencias entre unos lados y otros, pero que se están produciendo de una manera más o menos simultánea. Por eso me sorprende tanto a mí el que de repente uno empieza a ver que incluso en países que te han contado, no, es que aquí llegó la modernidad alemana y no sé qué, y de repente te das cuenta que muchos años antes que eso que te están contando, ya había ahí signos de algo. ¿Y eso cómo llegaba? Joder, pues si no había las posibilidades que tenemos ahora mismo de movimiento, ¿serían viajes de la gente o es que realmente son las cosas mucho más globales desde hace mucho más tiempo de lo que pensamos? Eso es lo que yo pienso ahora mismo, eso es lo que yo defiendo ahora mismo, ¿no? Y Por eso os bueno, decía, creo que en ese sentido, pasar a la noción de global puede ser un camino para complejizar esto, ¿no? Para, para pensar la simultaneidad. sí, sí. O sea, yo realmente tampoco le quito importancia y no y a mí me parece que el trabajo que han hecho los primeros historiadores es fundamental porque van abriendo, ¿no? Entonces van abriendo cosas. Pero claro, yo creo que ahí está la obligación que tenemos nosotros ahora mismo. Es decir, con la cantidad de información que tenemos ahora mismo de lo que pasaba en un sitio, lo que pasaba en el otro, lo que no sé qué, no sé cuántos, nosotros ahora no podemos construir una historia lineal ni direccional en un sentido y en otro, sino que, claro, que es muy difícil, por supuesto que es muy difícil, pero también es verdad que, hombre, ya tenemos trabajo hecho por delante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no le quiero quitar, vamos, ni mucho menos importancia a todo lo que ha hecho, digamos, los pioneros, ¿no? En cada uno de los campos de la historiografía, ya sea a nivel global, regional o demás. Pero yo creo que nosotros ya tenemos la obligación de mirarlo de otra manera. Incluso te digo que este proceso internacional local, por lo menos en mi caso, se repite a nivel país. Entonces, uno pasa a tener un compromiso para demostrar las múltiples nacimientos, emergencias o como se llamen, de procesos que no vienen de un centro ilustrado alias Buenos Aires y después se expande como el virus, sino que hay como nacimientos incluso previos en otros lugares, con otras vías de contagio. No el contagio no es lineal, hay múltiples focos, digamos, de ¿Verdad estos. que sí? ¿Verdad que sí? Que llega de muchos sitios, llega de muchos sitios. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil porque al final tienes que tener un montón de cuestiones. Pero yo creo que tenemos que trabajar en esa línea. Hay que trabajar en esa línea, hay que esforzarse. Bueno, yo quería hacerte
pregunta, comentario, Ana. Me interesó mucho la figura que destacás de Henrike Mindlin en esta construcción, en estas primeras construcciones de Pevsner, de Gideon y más tardíamente de Benévolo como un proceso inverso, ¿no? Como que parecería ser, esa es tu hipótesis, que aparece como hipótesis o como feliz coincidencia, de que la interpretación de esta arquitectura moderna adjetivada como latinoamericana viene de la lectura que ellos hacen de este texto, que es del 56. Y en ese sentido me interesaba saber si has podido avanzar un poco más sobre esta hipótesis, eso por un lado, y por otro lado, ¿cuál es el vínculo entre la escritura del prólogo, que lo hace Gideon, y el autor? Digo, ¿cómo se gesta ese vínculo? Digamos, Eso más en el todavía, mundo editorial, que es otro tema pendiente de la historia en general. sí, el vínculo entre Midlin y Gideon no lo he conseguido aclarar. eh, Porque no he conseguido mirarme los papeles de Midlin, que es una cosa que he intentado hacer, pero no la he conseguido, ¿no? Entonces te sigo contando sospechas, ¿no? Bueno, en realidad esto de lo de Midlin se remonta o sea, Midlin lo único que hace es reproducir lo que ya se ha dicho anteriormente, pues en los números monográficos de la arquitectura de Ayurduy y lo que dice Lucio Costa. Es decir, que esto es una idea que no es de Midlin, ¿no? Sino que es anterior. Y lo que pasa es que Midlin, bueno, pues la reproduce, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué creo yo que esto es lo que...? Porque en ese sentido podríamos decir, no, bueno, entonces lo que dice Pevsner lo dice porque sale en la arquitectura de Ayurduy de tal, ¿no? Pero yo creo que no, que lo dice porque lo dice Midlin porque realmente es todo muy seguido. ¿Sabes? O sea, es como que... Y además porque es que el libro de Midlin estaba hecho para que fuese difundido fuera de Brasil, ¿no? Es un libro que se publica en inglés, en francés y en alemán simultáneamente y no en portugués. Entonces era un libro que estaba, y además Midlin era un tipo que estaba muy relacionado con Estados Unidos, ¿no? Es decir, que lo que se hace es, de alguna forma, entra dentro de esta corriente que hay como de difusión de la arquitectura brasileña en el mundo, ¿no? Que hay varias cosas por las exposiciones, luego hay exposiciones itinerantes por Europa, y yo creo que este libro de Midlin forma parte de esa historia, ¿no? De querer dar esa imagen. ¿Por qué creo yo que es el Midlin el inicio o donde se basa Pevsner? Pues porque Pevsner podía, si se hubiese basado en las revistas, habría visto más cosas que eso, ¿no? Y sin embargo no habla de nada más que de los brasileños, ¿no? Porque en las revistas ya a esas alturas, en el año 50 y tantos, anda que no estaba saliendo la Ciudad Universitaria de México, ¿no? O anda que no estaban saliendo muchas más cosas. Y sin embargo, Pevsner lo único que hace es hablar de las acrobacias brasileñas y estructurales, no sé qué tal, ¿no? Entonces yo creo que por eso es por lo que creo que se basa en el Midlin. Lo primero porque es inmediato, ¿no? Y luego porque al final, quieras que no, lo ha escrito su amigo Gideon, el prólogo, y entonces va y dice, hombre, si lo ha escrito mi amigo Siegfried, pues yo me lo leo, ¿no? A lo mejor lo escribe algún latinoamericano y entonces no lo lee, ¿sabes? Por eso yo sospecho que es eso, pero sinceramente no he podido mirarme la correspondencia, porque yo también digo, ¿y por qué escribe Gideon ese texto? ¿No? Pero no sé exactamente si fue un encargo por parte de la editora o es que Midlin tenía relación con Gideon. Yo creo que más bien debió ser algo, no tanto de relación personal entre Midlin y Gideon, sino algo como de lo que es construir un libro y que interesa que tengas a Gideon ahí, autor de Espacio, Tiempo y Arquitectura, firmando el prólogo de un libro que se va a difundir fuera de Brasil. Creo que va por ahí, ¿eh? Ah, Acá perdón. Jorge hace un Ah, comentario Jorge, por está bien. texto. No sé si Jorge, ¿quieres tomar la palabra?
o No, leemos tu perdón, es texto. que yo creo que el eje posiblemente no sean los periféricos a Gideon. Gideon creo que era el eje como secretario del SIAM. Nosotros tenemos correspondencia entre Gideon, secretario del SIAM, y Antonio Bonet, en la cual yo lo he comentado en algún sitio, en el cual él gestiona de que Bonet se convierta en el delegado de Uruguay al SIAM de Bérgamo. Y, o sea, es capaz de ese tipo de tejes y manejes, y es muy probable y posiblemente no esté del todo investigado, posiblemente sea hora de que lo encaremos entre todos. Este, el tema de la jefatura moderna de Gideon es obvia, sus relaciones con todos y cada uno y sus cartas y todo esto debe ser algo para divertirse durante años, ¿no? Sí, la verdad es Sí, que es un personaje que está ahí en el centro. Lo que no sé es si si es Gideon el que motiva que se haga ese libro o le buscan a él por ser quien es, ¿no? O sea, por ser la cabeza de los CIAM. Es que al final los brasileños están desde el principio intentando reivindicar que son hijos de Le Corbusier. O sea, es decir, son ellos los que desde el principio dicen, no, Le Corbusier vino aquí, Lucio Costa y nos tal, y había cosas previas a la visita de Le Corbusier en Brasil. O sea, que al final ellos de alguna forma quieren ser modernos. Esa es la impresión que a mí me da cuando miro las cosas. A lo mejor me equivoco, pero me da la impresión de que quieren ser modernos y en ese sentido reivindican que se parecen. O sea, que hay ahí un vínculo. Que por supuesto lo hay, pero hay otras muchas cosas, ¿no? Entonces yo no sé si en el caso del libro de Midlin fue antes Gideon o el libro, o sea, que si es Gideon el que dice vamos a hacer este libro, o son ellos los que buscan a Gideon porque es la cabeza de los CIAM, claro. Vamos a hacer un corto minuto para avisar que a las 16 se va a cortar la grabación. Si quieren hacer algunas últimas preguntas, em, creo que vamos a poder seguir charlando igual. Yo una pequeñísima anécdota que quería comentar en relación a Banham es que en el megaestructuras señala que el antecedente de las megaestructuras es la ciudad universitaria de Tucumán, ¿no? ¿No? O sea, con lo cual eso explicaría una corriente, digamos, en el sentido inverso, ¿no? No digamos, de centro a periferia, sino de periferia a centro. Y es un detalle Se le porque, acercó Peli y se lo regaló y lo puso, pero por supuesto que había una voluntad de invertir las corrientes, ¿no? Eh, claro, había una voluntad de, bueno, habían nacido en Japón en realidad, o sea que ya el punto de partida, por más que se le atribuya a Le Corbusier, ya venía variopinto, como dicen ahora, racialmente neutro, ¿no? Para mostrar este efecto epocal que empieza a tener más sentido si tiene esa fuerza de ser el producto de procesos globales, tecnológicos, políticos, que más allá de la pequeñísima historia de The Ring y no sé quién o sea que pero ¿cuántos somos nosotros corresponsables de insistir en estas pequeñas historias de los cenáculos de los comienzos, ¿no? ¿Cuánto contribuimos a eso? Por eso hay veces que uno tiene que darse ciertos programas y en ese sentido, chapó al programa de alguna vez del SAL, más allá de que los resultados no me hayan gustado, tanto, pero digo, hay veces que uno tiene que darse programas que van más allá de la verdad académica y que son un programa para tratar de mediar en una disputa sobre cómo se definen procesos culturales, aunque sea desde
episodios pequeños, laterales, para reforzar esta idea de la que estamos hablando, ¿no? Yo, una cosita nada más que quería ya condimentar, ¿no? A mi entender, la selección no de Bonet, pero sí de Mario Roberto Álvarez Testa y Caveri como referentes de la Argentina, no la entiendo demasiado vinculada, pero eso es mi punto de vista, no sé, obviamente. No la entiendo demasiado vinculada a lo que realmente al peso que esas figuras tuvieron, por ejemplo, en el aspecto docente, ¿no? Creo que han sido figuras más importantes como influencia docente, por ejemplo, en los años después del 55, Vladimiro Acosta, ¿no? Con su Claro. cátedra en la UBA, que fue, bueno, duró una década, ¿no? Hasta el 66, pero formó una cantidad importante de gente. Luego, Justo Solsona, evidentemente, mal que le pese a Ramón, que lo denuestra con bastante en el libro. Y también, digamos, me parece que la figura de Rafael Viñoli, formado en Argentina y con una trayectoria internacional, tiene más relevancia, porque ciertamente para nosotros Álvarez fue una figura que hacía edificios, pero digamos, no empatizaba con lo que se proyectaba en la facultad, por ejemplo, ¿no? Y Testa tampoco. Testa era una figura muy como un Maverick, así. Después, bueno, empezó a ser revalorado, digamos, tardíamente, pero entiendo que no eran las figuras rectoras del proceso, podríamos decir así, de reproducción arquitectónica, digamos, en un sentido a lo Bourdieu de la reproducción, estas tres figuras, y menos aún Caveri, no las veo muy vinculadas como, llamémosle, como elementos icónicos de la reproducción. Sí, yo por ejemplo, Caveri es una figura que me pensaría mucho si meterla ahora, ¿sabes? O sea, que en su momento me pareció bueno que era una opción distinta. También intentábamos como que hubiese, pues eso, diferentes opciones, o sea, como que hubiese, digamos, caminos muy diferentes. Y luego también hay otra cosa, que eso, claro, no lo he comentado en el discurso, bueno, uno no se acuerda de comentar todo, ¿no? Mientras presenta las cosas, y es que también esto tenía que ser un libro como que se vendiese, entre otras cosas, en España, ¿no? Es decir, que también había que hacer una selección pues de figuras que en un momento dado también tuviesen un cierto, ¿cómo lo diría yo? Atractivo también, ¿no? Es decir, que si de repente pones figuras que a lo mejor tienen más importancia, ¿no? Ideológica o que tienen más fuerza efectivamente docente, pero de repente nadie conoce a nadie, pues había que tener ahí un poco cierto equilibrio. Por eso decía que fue bastante complicado, ¿eh? Que fue bastante complicado elegir y demás porque, bueno, había pues muchas cosas a tener un poco en cuenta, ¿no? Y entre otras era, pues, de alguna manera el público al que iba, parte del público al que iba dirigido, ¿no? Y eso nos hizo pues tomar decisiones, pues hombre, pues es verdad que yo qué sé, hombre, Acosta es una figura muy conocida, ¿no? Vladimiro Acosta, pero a lo mejor pues Viñoli pues no es muy conocido, ¿no? Y entonces Mm. de repente empiezas a poner dos o tres de esos y oye, Bueno, ha ¿sabes? ganado el Fórum de Tokio, ha ganado el Fórum de Tokio, Viñoli. Eso sí, pero No es poco. me sigues un poco, ¿no? Por dónde voy, que también había un poco que incluir, pues bueno, pues Mm, ciertas figuras. Esto es como lo del número este de AV primero, ¿no? Que es un mm. número, pues como todo muy básico, ¿no? Pues este que era pues el primer libro así de Latinoamérica que sacaba Reverte, pues también digamos que no intenta a lo mejor profundizar. Eso hubiese estado fenomenal ahora, seguir haciendo otros, ¿no? Y cada vez un poquito más específicos y mejor seleccionado todo, ¿no? Pues nada, para el próximo yo os invito. Gracias.
Bueno, hacemos una Gracias. selección estupenda, ¿no? Y la verdad es que muchas veces lo han pedido, ¿eh? Cuando presentamos el libro decían, bueno, ¿y el segundo para cuándo? Porque claro, se ha quedado tanta gente fuera y yo decía, sí, 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 pero la verdad es que por ahora no me ha dado como por volver al asunto, ¿no? Pero sí que es verdad que, oye, estaría estupendo, ¿no? Seguir haciendo antologías y ir metiendo todas estas figuras que, bueno, por unas razones o por otras, ¿no? Porque, vamos, yo sobre todo intento ser como muy sincera con el asunto, es decir, claro, influyeron muchas cosas, ¿no? En que entrasen Bueno, unos Ana, o entrasen otros, ¿no? Ana, no tienes que olvidar que digamos, en Rosario, y eso a mí me puede corregir, el Centro Cultural de España de Martorell Bohigas Mackay fue enormemente influyente en todas las figuras, ¿no? Sí. Que es una pléyade de arquitectos rosarinos que hay que aplaudirlos, ¿no? Evidentemente, Rafael Iglesias, Villafañe, Campodónico, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, hay una enorme cantidad es una usina envidiable la de Rosario, ¿no? Y han ganado, por ejemplo, el edificio Altamira de Rafael Iglesias ganó el premio Crown Hall Miss Van der Rohe con un jurado en el cual estaba Frampton, Pancho Liernur, Álvaro Sisa y no recuerdo si no estaba Herzog y de Merón también. Ujú, ujú. O sea, fue un evento en 2013, creo, 2014, 2013. Pues nada, lo vamos construyendo, no solamente efectivamente en sumar más nombres, sino encima en ir trayéndolo un poco hasta hacia la actualidad, ¿no? Creo que un poco le interesa a los estudiantes, porque hablando de estudiantes, efectivamente hay un interés más vivo por las figuras más recientes, ¿no? Más cercanas a, ¿no? Claro. Y Ana, también hay un tema con los nombres propios. Yo lo detecto puntualmente en el caso argentino, ¿no? Cuando se menciona el Banco de Londres, se lo pone a Clorindo Testa en primer plano, se menciona al estudio de CEPRA, que es central en la construcción del Banco de Londres y hasta un poco más que en la construcción, en un pie de foto, en la primera foto que abre. Y eso invita a pensar también en el rol que tienen no solamente las ideas o en todo caso la cuestión más proyectual, sino también quienes construyen, los comitentes, obviamente sujeto a la particularidad de cada obra, ¿no? Pero digamos, si la idea era pensar en el pensamiento y la acción, haciendo hincapié en la obra construida, justamente en la obra construida, la ausencia de, no solo de una mención, sino de un rol relativamente protagónico, es como mínimo llamativa. Sí, sí, yo ahí también estoy de acuerdo contigo. O sea, bueno, eso son pues cuestiones que a uno pues se le pasan, ¿no? Pero vamos que sí, que tienes toda la razón. Y haciendo Yo creo que es mención un poco, importantísimo, es sí, importante. haciendo mención un poco al comentario de Fernando sobre fuentes críticas, sobre eso justamente Pancho Liernur tiene varios trabajos sobre esa doble condición que tiene el Banco de Londres puntualmente y también el rol de los asesores, comitentes, los intermediarios que hay dentro de la gestión de esa obra. bien. Bueno, no sé si alguien tiene otro comentario, nos quedan 3 minutos. Bueno, a mí, un placer tenerte. Un placer, sí, sí. Chao. Para todos, ¿querés, Ana, decir algo último? No, nada, pues nada, muchas gracias. Para mí ha sido muy interesante y muy enriquecedor, por supuesto, conversar sobre todos estos asuntos y en el fondo, vamos, estamos todos en la misma onda. O sea que siempre es muy agradable recibir el feedback y, bueno, pues reflexionar, ¿no? Sobre todas estas cosas y aprender, ¿no? De todas estas conversaciones. O sea que nada, encantada de haber estado aquí con vosotros. Nosotros también y esperamos que cuando vengas por acá nos avises, así nos vemos directamente y hacemos otra jornada, pero en presencia. Eso está hecho, eso está hecho. Ojalá sea pronto. ¿Eh? Bueno, Mm.
Muy bien. Muy Bueno, bien. muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. Saludos a todos. Gracias. Gracias, adiós. Adiós. Hasta luego.